Señores, hay un tema, y no se vaya nadie porque al final, como siempre, voy a responder las preguntas. Hay un tema que ayer, lo que pasa que fue muy tarde, y yo no tuve tiempo de hablar con ustedes esto, y es el encuentro, Dios mío, el encuentro de Francis Ngannou y Jon Jones. Ustedes tienen que haber visto el video. Ustedes tienen que haber escuchado las palabras que se dijeron. Ustedes tienen que haber visto el cierto respeto, cierto. Ya les voy a explicar por qué es cierto respeto. Pero primero, uno se pregunta, ¿qué hacía Jon Jones en Atlanta? ¿Qué hacía Jon Jones en Atlanta? Porque él sabía, un hombre que vive en Nuevo México, un hombre que pasa toda la parte de su vida en la costa oeste, en el desierto, ¿qué hacía en Atlanta Jon Jones? Sabiendo que el encuentro con Francis Ngannou era inevitable. Y la segunda pregunta, ¿qué hacía Jon Jones con una camiseta de PFL haciéndole propaganda a una compañía rival de UFC? Al final se encuentran, y ahí está el diálogo, ustedes tienen que haber leído el diálogo. Hay momentos en que Jon Jones trata de hacer un poquito de bullying y le dice, "You don't want to smoke", como diciendo, "tú no quieres pelear, tú no quieres pelear". Y Francis le dice, "yo sí quiero pelear". Y hay momentos en que él le dice, "yo nací para ser rey y me voy a morir siendo rey". Pero lo que más me gusta de este encuentro entre Jon Jones y Francis Ngannou es que Francis le dice, "hermano, no te dejes atrapar in the fight game. No te dejes atrapar por los poderes que están por encima de nosotros". Como diciendo, hermano, deja la tontería. Deja la tontería esa de que tú eres el rey, que vas a terminar siendo rey. Deja la tontería de que yo no quiero pelear contigo. Porque ustedes creen que Francis Ngannou no quiere pelear con Jon Jones. Y le dice, mientras yo quería pelear contigo, tú estuviste 3 años fuera. Mientras yo pedía la pelea, tú estuviste 3 años. Y Francis le dice, yo estuve 3 años preparando mi cuerpo para enfrentarte. Lo cierto es que no van a hacer historia. Lo cierto es que esta pelea debió ocurrir mucho antes de que se esfumara. Debió ocurrir justo cuando Francis se convierte en campeón y derrota a Steve Miocic, que por cierto, me cuentan que la pelea con Steve está complicada. Está complicada, que si el tema del dinero, que si Nueva York, que si esto. Yo no tengo la confirmación. Yo sencillamente les hablo de rumores. Porque estuve, y mañana les voy a poner un entrenamiento con Ilia Topuria. Hoy estuve en un entrenamiento con Ilia Topuria y ahí estuve hablando con muchos periodistas y con gente de la empresa. No es que no se va a dar la pelea de Jon Jones y Stipe, pero ahora mismo está complicada para noviembre. Mucha gente me llamó y me dijo, Ebro, significa la presencia de Jon Jones en Atlanta utilizando un pullover de la empresa rival. Esto no tiene que haberle caído nada bien a Dana White. ¿Qué significa esto? Yo dije, nada, Jon Jones siendo Jon Jones. Esta pelea no va a pasar por dos cosas. Por dos cosas que no tienen que ver con la voluntad de ambos peleadores. Esta pelea no va a pasar. Primero, porque Jon Jones tiene un contrato firme y sólido con UFC. Cristian Beamonti, gracias hermano. Ebro, Vettori tiene la mandíbula más dura de todos los peleadores en todo el mundo. Y para mí, Jarek se dopó. No, Cristian. Lo de la mandíbula de Vettori te lo compro. Pero lo del dopaje, no puedo decir nada de eso porque no tengo pruebas de eso como periodista. Pero gracias Cristian. Muchas gracias por tu apoyo. Entonces, ¿cuáles son estas dos cuestiones que impiden la pelea? Primero, que ustedes recordarán que Jon Jones firmó un contrato nuevo. Jon Jones firmó un contrato de 8 peleas con UFC. Probablemente le haga 2 o haga una más y se retire.
Pero él tiene ese contrato vigente y mientras él tenga ese contrato vigente, él no va a poder pelear fuera de UFC. No va a poder pelear. Hace poco estaba hablando Jorge Masvidal y Jorge Masvidal dijo, sí, yo estoy dispuesto a pelear contra Nate Díaz o contra el que sea, pero yo no puedo hacerlo porque yo tengo un contrato con UFC. Y Jorge Masvidal, ustedes saben que antes de la pelea contra Colby Covington, firmó un contrato nuevo que le paga muy bien. A no ser que UFC voluntariamente rompa este contrato, pues no se va a dar. Y créanme, UFC no va a romper el contrato con Jon Jones para que Jon Jones le dé el gusto a PFL de pelear en PFL y entonces sí traer un pay-per-view monstruoso. Porque ahora mismo no se ve ningún rival digno para Francis Ngannou. Pero si por alguna razón de la vida Jon Jones fuera a pelear con Francis en PFL, que sería un pay-per-view de ESPN también, sería una locura. Una total y absoluta locura. ¿Por qué no se va a dar la segunda razón por la cual no se va a dar esta pelea? Sencillamente porque Dana White, ya hablamos en el caso del contrato. Segunda pelea no se va a dar. ¿Por qué? Porque a Dana White no le gusta hacer peleas con otras promociones. No le gusta. Y Dana White nunca va a hacer nada, ni con One, ni con Bellator, ni con PFL, ni con nadie. Él considera que hacer una cross promotion, una promoción cruzada, como por ejemplo ya han hecho Bellator y Rising, y ahora vienen con otra en Japón, pues él considera que eso deprecia a sus peleadores, que eso no es bueno para el valor de su empresa. Eso te dice a ti que lo que vimos ayer entre Jon Jones y Francis Ngannou fue un espejismo. Fue algo interesante, positivo, pero yo dudo mucho, pero mucho. Es más, yo creo que Dana White, cuando vio a Jon Jones utilizando esa camisa de PFL, tiene que haber dado un patadón en el piso de molestia, porque al final es Jon Jones haciéndole propaganda a PFL. Porque no es lo mismo hacerle, como hizo Conor McGregor, propaganda a Bare Knuckle, que es una cosa diferente. Pero hacerle propaganda a tu rival directo, que quiere romperte el lomo, que quiere robarte el rating de televisión, que quiere robarte la audiencia. Eso es otra historia que francamente es interesante. Pero créanme, porque mucha gente estaba ilusionado. Bro, ¿viste lo que pasó en Atlanta? Pasó, pero no va a pasar nada. Desgraciadamente, la pelea de Jon Jones y Francis Ngannou, yo no la veo pasando bajo ningún concepto. De verdad que sí.